El episodio de hoy aborda comportamientos agresivos, violencia y trastornos relacionados con la conducta criminal. El contenido es estrictamente educativo y analiza perfiles clínicos. Si estos temas te resultan sensibles, por favor escucha con discreción. Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter en un tema complicado, muy complicado y, la verdad, bastante inquietante. Vamos a hablar de esa línea a veces súper delgada que separa lo que llamamos un mal carácter de un trastorno clínico de verdad. Exacto. La idea es usar varias fuentes de psicopatología para tratar de responder una pregunta que creo que muchos se hacen. ¿Qué lleva a alguien a actuar sin control? ¿O a desafiar todas las normas? O, en los casos más extremos, a no sentir absolutamente nada después de hacerle daño a otra persona. Justo eso. La misión de hoy es tratar de diferenciar, ¿sabes?, entre un niño que es simplemente difícil, un cerebro impulsivo que no puede poner el freno, y, bueno, una mente que parece no tener brújula moral. Y creo que para empezar a meternos en ese laberinto, es fundamental aclarar una palabra que usamos todos los días, y que casi siempre la usamos mal. La palabra antisocial. Uf, sí, es un clásico. Alguien dice, no, es que mi primo es súper antisocial, y al toque te imaginas a la persona que odia ir a fiestas, ¿no? El que prefiere quedarse en casa, que no contesta los mensajes. El ermitaño moderno, digamos. Exactamente. Y ahí está el primer gran error. Ese comportamiento, el de preferir estar solo o sentirse incómodo en grupos, clínicamente se describe como asocial, con A. Ah, claro, asocial. Es un rasgo de personalidad. No tiene por qué ser un problema. Pero antisocial, es otra cosa. Es mucho más serio. Como la palabra lo dice, significa ir en contra de la sociedad. En contra. Los manuales lo definen como un patrón de desprecio y violación de los derechos de los demás. No tiene nada que ver con la timidez, tiene que ver con la transgresión. Y esta diferencia es el punto de partida para todo lo que vamos a ver hoy. Entendido. O sea, no es no querer jugar. Es romper el tablero a propósito. Esa es la analogía perfecta. Y me parece que esas semillitas se empiezan a ver desde muy chicos, ¿no? Ahí es donde muchos padres se angustian. ¿Cómo sé si mi hijo es solo rebelde, si está probando límites o si hay algo más de fondo? Es la pregunta del millón. Y la psicología clínica, por suerte, traza una línea bastante clara entre dos trastornos que a simple vista, se pueden confundir. A ver, para que se entienda mejor, creo que los ejemplos de la cultura pop ayudan un montón. Pensemos en Kevin McAllister, el de Mi pobre angelito. Un gran ejemplo. Es un niño que discute, que desobedece, le llega a decir a la mamá que desearía no tener familia. Es súper desafiante. Es el arquetipo del desafío. Y encaja perfecto con lo que conocemos como trastorno negativista desafiante, o TND. TND. Exacto. El patrón es ese: enfado, irritabilidad, discusiones todo el tiempo con los adultos, negarse a cumplir las reglas. Pero, y acá está la clave de Kevin, cuando se queda solo, ¿qué es lo primero que siente? Culpa, totalmente. Siente un remordimiento horrible. Se da cuenta de que se pasó y lo único que quiere es que su familia vuelva. Ahí está. El vínculo emocional sigue intacto debajo de toda esa rebeldía. Y ese remordimiento, esa culpa, es la gran diferencia con el otro cuadro, el trastorno de conducta. Claro, para ese ya no nos sirve Kevin. Para ese tenemos que pensar en, en Nelson Mons de Los Simpson. Nelson. Sí. Nelson no solo desobedece. Nelson le pega a otros chicos, roba, los intimida, rompe cosas. Y lo más importante, parece que lo disfruta. No hay ni una pizca de culpa en su jaja. Y esa es la descripción del libro del trastorno de conducta. Ya no es solo un desafío a la autoridad, es una violación sistemática de los derechos de los demás y de las normas sociales más básicas. Y la falta de remordimiento es la bandera roja, entonces. Es la alarma principal. Nos dice que el problema no es solo de comportamiento, sino que podría haber una desconexión a nivel de la empatía. Y con el TND, el negativista desafiante, la investigación apunta a que es un problema bidimensional. ¿Bidimensional? ¿Cómo es eso? Que tiene dos causas. En cierto modo sí. Significa que no se puede culpar solo al niño o solo a los padres. Por un lado, tienes el temperamento del niño, su capacidad para regularse.
Algunos chicos nacen de verdad con la mecha más corta. Ok. Pero por otro, tienes las dinámicas de crianza. Si el ambiente familiar es muy estricto, o muy caótico, o inconsistente, eso puede alimentar el comportamiento desafiante. Es como un ida y vuelta constante. Claro, se retroalimenta, un círculo vicioso. Y mira, justo dijiste mecha corta, y eso me lleva a otra cosa. No toda la agresión es fría y calculada como la de Nelson. Para nada. A veces es todo lo contrario, ¿no? Es una explosión, que parece que sale de la nada. Eso también es un diagnóstico. Sí, y es una categoría totalmente distinta. Ya salimos de los trastornos más de la niñez y entramos a los del control de impulsos en general. Hablamos del trastorno explosivo intermitente. El famoso TI. Ese mismo. Y si hay una palabra que lo define es desproporción. Una persona con TI puede estar tranquila y de repente, por un estímulo mínimo, ¿Cómo qué, por ejemplo? que a alguien se le cruce en el tráfico un comentario que no le gustó, que se le caiga el café al piso y estalla. Un arrebato de furia, gritos, a veces agresión física, pero totalmente fuera de proporción. Es como si no tuvieran un filtro entre la rabia y la acción. Es que no lo hay. Y eso es lo fascinante, neurológicamente hablando. Esos arrebatos no son premeditados. No es alguien que planea ser agresivo para conseguir algo. Es una falla real en el control de impulsos. ¿Y se sabe por qué pasa? Los estudios sugieren que en estas personas, la amígdala, que es como la alarma de incendios del cerebro, es hiperreactiva. Salta por cualquier cosa. Y la corteza prefrontal, que es la que debería apagar la alarma y decir, tranquilo, no es para tanto, no funciona tan rápido o tan bien. Una tormenta perfecta en el cerebro. Exacto. Una que dura unos minutos y que casi siempre va seguida de un arrepentimiento y una vergüenza enormes cuando la persona se enfría. ¡Qué tema! Y esto me deja pensando en algo un poco oscuro. ¿Qué pasa cuando ese niño con trastorno de conducta, el que no sentía remordimiento, crece? ¿Ese comportamiento desaparece o evoluciona? Esa es la progresión que más nos preocupa en la clínica. No siempre pasa, pero un trastorno de conducta en la niñez es el principal factor de riesgo para desarrollar en la adultez el trastorno de personalidad antisocial, el TPA. El TPA. Es como si ese patrón de comportamiento se hiciera de piedra, se solidificara y se convirtiera en el núcleo de la personalidad. Aquí ya estamos hablando de palabras mayores. Si para el trastorno de conducta pensamos en Nelson, para el TPA ya tenemos que ir a ejemplos reales mucho más siniestros, como Ted Bundy. Es un ejemplo extremo, pero tristemente perfecto para ilustrarlo. Alguien que por fuera era encantador, inteligente, carismático, pero debajo de esa máscara había un vacío total de empatía y una capacidad de manipulación y crueldad aterradoras. Totalmente. El TPA solo se diagnostica en mayores de 18 años, pero es requisito que haya evidencia de problemas de conducta antes de los 15. Es, como dices, la culminación de un camino. ¿Y cuáles son los síntomas centrales? Un patrón de desprecio por los demás. Mienten, manipulan, son impulsivos, irresponsables, agresivos. Pero el corazón del trastorno, el núcleo duro, es esa falta total de remordimiento. O sea, no es solo que no sienten culpa. Es que lo justifican. Una de nuestras fuentes lo describe como indiferencia o la justificación del haber dañado, maltratado o robado a otros. Racionalizan su propia crueldad. Se convencen a sí mismos de que la víctima se lo merecía. Exacto. Y por eso es de los trastornos más difíciles de tratar. La terapia se basa en la empatía, en querer cambiar, en querer tener mejores relaciones. Alguien con TPA no tiene nada de eso. Para ellos, el problema no son ellos. El problema son los demás y sus reglas estúpidas. Es escalofriante, de verdad. Pero, a ver, hasta ahora hemos hablado de impulsos que van hacia afuera, ¿no? Contra las normas, contra otros. Pero, ¿qué pasa cuando el impulso es más una batalla interna? Como una presión que crece y que necesita salir. Diste en el clavo. Eso nos lleva a otro grupo fascinante de estos trastornos, donde el ciclo es muy diferente. Ya no es agresión, es una tensión que se vuelve insoportable. Los dos ejemplos clásicos son la cleptomanía y la piromanía. El impulso de robar y el de prender fuego. Correcto. Y en ambos, el patrón clínico es casi idéntico. Tiene 3 fases. Primero, una tensión creciente. Una ansiedad,
una urgencia que no los deja en paz. Ok. Segundo, el acto impulsivo, robar algo o iniciar un fuego. Y tercero, y esto es lo que engancha, una sensación de placer, gratificación o sobre todo, alivio durante o después del acto. La tensión se va. Entonces el objetivo no es lo que roban ni lo que queman. Para nada. El objetivo es puramente emocional. Calmar esa tormenta interna. El acto es solo el vehículo para lograr ese alivio. Recuerdo perfecto el caso de la actriz Winona Ryder, que la arrestaron por robar en una tienda de lujo. Obviamente ella no necesitaba esa ropa. ¿Ese caso encajaría acá? Es el ejemplo del libro de la cleptomanía. El valor de lo que roban es irrelevante. Muchas veces son cosas sin valor que después tiran o acumulan. El motor es el impulso y el alivio que genera el acto. ¿Y con la piromanía es igual? Lo mismo, no se trata de venganza, ni de cobrar un seguro, ni de terrorismo. La motivación es una fascinación intensa, con el fuego, con las llamas, con los bomberos. Y el acto de prenderlo es lo que calma esa ansiedad. En una de las fuentes de audio se hablaba de un caso donde la persona canalizaba su dolor a través del fuego. Es un mecanismo de afrontamiento terrible, pero para quien lo sufre, en ese momento se siente como la única salida. ¡Qué fuerte! A ver, hicimos un recorrido intenso, ¿eh? Empezamos con el mito de la palabra antisocial. Que ya vimos que es otra cosa. Totalmente. Pasamos por el niño que desafía pero siente culpa, y lo pusimos frente al que es cruel y no la siente. Vimos la furia desproporcionada que explota sin avisar. El TEI. Y llegamos a la personalidad fría, calculadora, sin empatía, y cerramos con estos impulsos que son como una comezón interna que solo se calma con un acto prohibido. Es un espectro enorme y súper complejo. Lo es. Y puede sonar todo muy desolador, pero es importante decir que, en muchos casos, no son sentencias de por vida. Hay intervenciones, y la que mejor funciona suele ser la terapia cognitivo-conductual, la TCC. ¿Y en qué consiste más o menos? Es un entrenamiento muy práctico. Ayuda a la persona a volverse como un detective de su propia mente. Aprende a identificar qué detona el impulso, qué pensamientos, qué situaciones, y después desarrolla un arsenal de estrategias para manejar esa urgencia sin actuar. Técnicas de relajación, de distracción. Exacto. Aprender a surfear la ola del impulso hasta que baje, en lugar de dejarse arrastrar por ella. ¿Y eso funciona para todos? Funciona muy bien para el explosivo intermitente, la cleptomanía, la piromanía. En los casos de niños, como el TND, el enfoque es distinto. El entrenamiento para padres es fundamental. Se les enseña a poner límites de otra forma, a reforzar lo bueno y a romper ese círculo de conflicto del que hablábamos. Entiendo. Pero, y hay que ser realistas, el pronóstico no es el mismo para todos. El trastorno de personalidad antisocial sigue siendo un desafío gigantesco, principalmente porque la persona no cree tener un problema. Y si no hay conciencia del problema, no hay motivación para cambiar. Claro. A ver, hemos explorado todas estas definiciones clínicas que separan y clasifican estos comportamientos. Y después de todo esto, me queda una reflexión dando vueltas. Hablamos de fallos en el control, de circuitos en el cerebro, de falta de empatía, y me pregunto, ¿hasta qué punto todo esto es una patología puramente individual, una falla dentro de una persona? ¿Y hasta qué punto es también un reflejo de nuestros entornos, la familia, la sociedad, que a veces fallan estrepitosamente en enseñar algo tan básico como la empatía, el autocontrol, o simplemente formas sanas de lidiar con la frustración?